Hoy, con el título del sermón, la iglesia donde el espíritu y la esposa dicen, ven. Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Nunca está de más decir que los 66 libros de la Biblia están registrados como profecías. Entre ellas, en el capítulo 22 del Apocalipsis, el apóstol Juan recibió la siguiente revelación en la isla de Patmos. Él vio que en la última época, habrá una iglesia donde el espíritu y la esposa estarán reuniendo a toda la humanidad. Si no vamos a la iglesia donde el espíritu y la esposa dicen, ven, no podemos recibir el agua de la vida. Por lo tanto, para recibir las palabras del agua de la vida, debemos buscar al espíritu y a la esposa. Descubramos hoy qué clase de iglesia es aquella en la que el espíritu y la esposa dicen, ven. Abramos el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. Leamos el capítulo 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto significa que los que no acuden al espíritu y a la esposa no pueden recibir el agua de vida de Dios, ¿no es así? Solo cuando acudimos al espíritu y a la esposa podemos recibir el agua de la vida. Aquellos que no han conocido y que no tienen fe en el espíritu y en la esposa, nunca podrán recibir el agua de vida de Dios. Por favor, presten atención a la última petición ferviente que Dios escribió en el último capítulo de la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 22. ¿Qué más está escrito en el versículo 18? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. En otras palabras, advierto a todos los que escuchan las palabras de la profecía de la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué pasará si añadimos algo? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, es decir, si le quitamos palabras a las palabras de vida de Dios, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cuando el espíritu y la esposa dicen, el que tenga sed, que venga a mí y tome gratuitamente el agua de la vida, ¿qué advertencias siguen? No quiten nada. Cuanto más añadan, más desastres recibirán. Recibir desastres significa que nunca podremos recibir la salvación. También dicen, si alguien le quita palabras, Dios le quitará su parte en el santo reino de los cielos. En otras palabras, Dios le quitará el derecho a entrar en el reino de los cielos. Por tanto, no debemos añadir nada a la palabra de Dios ni quitarle nada. Debemos tener una comprensión correcta sobre el espíritu y la esposa que dicen, vengan a mí y reciban el agua de la vida, para ir a ellos y pedir la palabra de vida, ¿no es así? Todos reconocen que el Espíritu es Dios Padre quien tiene la imagen masculina. Sin embargo, con respecto a la esposa, algunas personas dicen, la esposa son los santos, y otras personas pueden decir, no representa la esposa a la iglesia. La gente dice, ¿no simboliza o representa la esposa simplemente algo? Entonces, debemos preguntarnos a quién representa el Espíritu. ¿El Espíritu se refiere al Dios verdadero, y a quién se refiere la esposa? Aquí en este versículo, la esposa se refiere a la esposa de Dios, el Espíritu Santo. En pocas palabras, llamamos Padre a Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, naturalmente, ¿quién debería ser la esposa de Dios Padre? Ella es Dios la Madre. Sin embargo, como lo excluyen y no lo tienen en cuenta, no dejan de surgir incoherencias y contradicciones. Por eso, las iglesias actuales no pueden evitar cometer la insensatez de no poseer una fe completa en Dios Padre y Dios Madre.
Sin que Cristo venga por segunda vez a esta tierra, no solo es imposible que se abran los 66 libros de la Biblia, sino que además no habría nadie que los interprete como se dice claramente en Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? Así que hoy, debemos conocer al Espíritu que dice, ven y acudir a Él. También debemos conocer a la esposa que dice, ven e ir a ella. Hoy en día, numerosas iglesias, como la arena en la orilla del mar, no comprenden a Dios Madre y, en consecuencia, crean numerosas interpretaciones peculiares. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no solo tenemos a Dios Padre, sino también a otro ser divino, ¿no es cierto? Esto nos ilumina sobre la existencia de Dios Madre. Cuando acudamos a ella, se nos concederá el agua de vida que permite vivir a la humanidad. Últimamente, también nos llevará a la vida eterna, ¿no es cierto? Con respecto a esto, Dios nos ha dado una enseñanza muy clara. Leamos el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En pocas palabras, la palabra hacer tiene el mismo significado que la palabra crear. Dios creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos en 6 días, y en el 6º día, Dios pronunció estas palabras. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿No está escrito en la Biblia, creemos la humanidad? Si fuera cierto que solo un Dios creó todo, ¿no sería más exacto decir, yo crearé a la humanidad? Sin embargo, cuando Dios creó al hombre, dijo, creemos a la humanidad. Leamos de nuevo el versículo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Dijo Dios, ¿haré al ser humano, o yo solo haré a la humanidad? Dios dijo, hagamos a la humanidad. ¿Qué dijo después? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, el término nosotros y nuestro sigue apareciendo repetidamente. Debemos prestar atención a estas expresiones. ¿Es Dios el que no sabe distinguir entre el yo singular y el nosotros plural? No, Él lo sabe. Sin embargo, Dios no lo expresó como, haré a la humanidad o déjame crear a la humanidad. Creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermanos, Dios no comete errores. ¿Cómo podemos decir que se trata de un error? ¿Qué dice la Biblia en el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18? Está escrito que nunca debemos añadir nada a la Biblia ni quitarle nada. Cuando observamos las profecías de Dios tal como son, sin añadirles ni quitarles nada, podemos confirmar que Dios existe como la forma plural nosotros, en lugar de la forma singular yo. Leamos de nuevo el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿A quién creó Dios? Varón y hembra los creó. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó al varón y a la mujer. Entonces, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, son una copia. ¿No fue creada la imagen masculina copiando a Dios que tiene la imagen masculina? ¿No se creó también la imagen femenina copiando a Dios, que tiene la imagen femenina? Toda la humanidad llama a Dios que tiene la imagen masculina Dios Padre. La razón es porque la humanidad recibe la vida a través de Dios Creador.
Nosotros no llamamos a Dios Padre sin motivo. Entonces, por supuesto, la imagen femenina de Dios debería llamarse Dios Madre. Entonces, ¿qué dice el capítulo 22 del Apocalipsis? El Espíritu y la esposa dicen, ven, ¿qué significa esto? No vayan a ninguna otra parte, y no caigan en el engaño de ninguna manera. Deben venir al lugar donde están el Espíritu y la esposa. Está escrito, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Cuando la humanidad va al lugar donde habita Dios Padre y Dios Madre, puede recibir la vida eterna y el reino de los cielos que todos desean. Puesto que el verdadero perdón de los pecados también se concede allí, Dios Padre y Dios Madre llaman a la humanidad al lugar donde ellos habitan. Sin embargo, hoy en día, aunque la Biblia nos enseña que Dios es nosotros, la gente sigue aferrándose a la creencia de que solo hay un Dios, lo que lleva a distorsionar y malinterpretar la Biblia. Además, cuando predicamos sobre esto, lo consideran herético. ¿Por qué se considera herético el estudio de la Biblia? Puesto que se nos ordena no agregar ni quitar nada, debemos aprenderlo todo. Es lamentable que su comprensión sea defectuosa y esté llena de contradicciones, así que cuando se les hacen preguntas bíblicas, acaban evitándolas diciendo, los que saben mucho de la Biblia son herejes. ¿No es el primer libro de la Biblia el Génesis? Entonces, ¿cuál es el último libro? Es el Apocalipsis. Dios estableció un vínculo perfecto entre el primer libro y el último. En Génesis capítulo 1, Dios Padre y Dios Madre se refieren a sí mismos como nosotros, y en Apocalipsis 22 aparecen como el Espíritu y la esposa, llamando a la humanidad a venir a ellos. Deben venir a la iglesia que cree en Dios Padre y Dios Madre. Por lo tanto, Dios registró todas estas palabras en la Biblia y dijo, nunca agregues nada a estas palabras. No debes omitir lo que está escrito aquí. De este modo, Dios nos despierta constantemente al camino de la vida eterna y al camino del reino de los cielos a través de las palabras del agua de la vida, ¿no es así? Cuando se le pregunta a la gente, ¿por qué llamas Padre a Dios?, no saben claramente la razón, pero responden simplemente, le llamamos Padre porque la Biblia se refiere a Él como Padre. Cuando vienen a la iglesia, pueden decir, hermano, por favor, ven aquí un momento. Hermana, alguien te está llamando. ¿No nos llamamos hermanos y hermanas? Los términos hermanos y hermanas no son meramente títulos. Tienen un propósito en la Biblia. Están los términos padre, madre, hermano y hermana. Entonces, ¿dónde podemos utilizar estos términos? ¿No se utilizan para describir las relaciones familiares? Nos llamamos hermanos y hermanas porque somos hermanos. Nunca debemos olvidar este punto. Todos somos miembros de la familia celestial con un padre y una madre. Entonces, esta enseñanza es la doctrina, instituida por la Iglesia de Dios. Hermanos, ¿no deberíamos confirmarlo a través de la Biblia? Vayamos al libro de Hebreos capítulo 8 versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es. ¿Qué es? Figura y sombra de las cosas celestiales. Esta escena explica cuando Moisés vio el templo celestial de Jerusalén y construyó el tabernáculo en la tierra según el modelo mostrado por Dios en la montaña. Entonces, ¿es solo el santuario terrenal la copia y sombra de lo que hay en el cielo? No, no lo es. El sistema familiar terrenal es también una copia y sombra del sistema familiar celestial. La razón por la que Dios lo creó así es por su santa voluntad. Él quiere que nos demos cuenta de las cosas invisibles que están en el cielo a través del sistema familiar en esta tierra. ¿No tienen todas las familias terrenales un padre? Ser padre no es automático solo por la edad.
¿No es el título de padre algo que solo pueden usar los hijos cuando llaman a su progenitor? Aunque alguien tenga 50 o 60 años, no puede ser padre o madre sin hijos. ¿No es cierto? Los títulos de padre y madre los utilizan sus hijos. Por lo tanto, una familia está formada por un padre, hijos e hijas. ¿Quién más hay? ¿Quién da vida a los niños? Sin duda debe haber una madre. Leamos el capítulo 12 de Hebreos. Veamos el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre? ¿Qué clase de Padre tenemos? El Padre de los Espíritus, ¿y viviremos? Así como en nuestras familias físicas tenemos nuestros padres físicos, ¿quién hay en la familia celestial? La Biblia nos despierta claramente al hecho de que el Padre Celestial ciertamente existe. Cuando vayamos al reino de Dios, podremos ver la apariencia original de Dios Padre y Dios Madre, que dijeron en el Génesis capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen. Al igual que hay un padre físico, también hay un padre espiritual. Padre no es un término que utilicemos en el lugar de trabajo. Es un término que se utiliza en casa. El sistema familiar en la tierra es una copia y sombra del sistema familiar en el cielo. Confirmemos que hay hermanos y hermanas en el cielo igual que hay hermanos y hermanas físicos en las familias de esta tierra. Vayamos al capítulo 6 de 2 de Corintios. Veamos el capítulo 6 versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros. ¿Quién será? Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis. ¿Quiénes seremos? Hijos e hijas. En la Biblia, Dios dijo claramente, seréis mis hijos e hijas, es decir, los hijos. ¿Quién dijo estas palabras? Dice el Señor Todopoderoso. La Biblia relata que Dios pronunció estas palabras. La Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos e hijas. Está escrito que el Señor Todopoderoso nos ha dado estas palabras. Así como hay padres, hijos e hijas en esta tierra, también hay un Padre espiritual, hijos espirituales e hijas espirituales en el cielo. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas cuando venimos a la iglesia. Es porque todos somos hijos de Dios, no solo como una formalidad. Estas son las enseñanzas que el Señor Todopoderoso nos ha dado. Entonces, si la familia física está formada por un padre, hijos e hijas, ¿quién más debería estar allí? Debe haber una madre. Puesto que son copia y sombra de lo que hay en el cielo, ¿quién debe estar también en el cielo? Si una madre no existe en el cielo como la realidad, una madre nunca puede ser creada en este ambiente terrenal que es una copia y sombra. Veamos el capítulo 4 de Gálatas, versículo 26. En Gálatas capítulo 4 versículo 26 está escrito, mas la Jerusalén de arriba, aquí, arriba indica el cielo. La Jerusalén que está en el cielo. La cual es. ¿Quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Hermanos, esto no se limita a la traducción al coreano. Así está escrito en la Biblia griega original, en la Biblia inglesa, en la Biblia árabe y en la Biblia francesa. Así está escrito en todas las versiones de la Biblia. ¿A quién muestra claramente la Biblia que tenemos? La Biblia nos muestra que tenemos una Madre Celestial. Sin embargo, las iglesias actuales insisten, la iglesia que cree en Dios Madre es herética y extraña. Hermanos,
Según las enseñanzas de la Biblia, los que añadan algo a la Biblia recibirán desastres, ¿y qué les ocurrirá a los que quiten algo de la Biblia? Negar a Dios la Madre escrita en la Biblia es un acto de negación de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios les quitará el privilegio de entrar en el reino de los cielos. Tratan la palabra de verdad con demasiada ligereza y negligencia. Por eso se apartan de la verdad que la Biblia enseña a la humanidad. El hecho de que la Madre Espiritual existe claramente en la Biblia es evidente. ¿Tan difícil es entender la palabra nuestra Madre? En este versículo está escrito, la Jerusalén de arriba es libre, y ella es nuestra Madre. Y la revelación escrita por el apóstol Juan está relacionada con esta Jerusalén. Confirmemos esto a través del libro de Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y ¿quién se ha preparado? Su esposa se ha preparado. Y continúa, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Aquí, el apóstol Juan estaba viendo en una visión las bodas del Cordero. Sin embargo, ¿a quién tiene el Cordero? Tiene una novia. ¿Quién es esta novia del Cordero? El apóstol Juan sentía gran curiosidad por ella. Las iglesias de hoy enseñan que la novia del Cordero en el libro de Apocalipsis son los santos. Sin embargo, ¿quién fue testigo de esta revelación? Esta revelación le fue revelada a Juan, el discípulo amado de Jesús. Y Juan también es un santo. Si los santos son la novia, Juan debería haber dicho, oh, yo soy la novia. Sin embargo, esperaba ansiosamente ver a la esposa del Cordero, pidiendo encarecidamente que le mostrara quién es la esposa. Pasemos al capítulo 21. A través de esto, podemos confirmar que los santos no son la novia del Cordero. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 9, está escrito, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El ángel dijo a Juan, te mostraré a la esposa del Cordero. Juan era un santo elegido por Dios, pero el ángel le mostró a la novia, otra santa aparte de Juan, según insisten las iglesias actuales. Esto demuestra lo mucho que distorsionan las enseñanzas de la Biblia al decir que la novia son los santos. Aquí, en este versículo, Dios está a punto de mostrar la novia del Cordero a Juan, uno de los santos. Leamos de nuevo el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró. ¿A quién le mostró? La gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. El Cordero ciertamente tiene una novia, una esposa. Aquí dice, la desposada, la esposa del Cordero, y en el capítulo 22 del Apocalipsis dice, el espíritu y la esposa. Significan lo mismo. ¿No es cierto? Dios nos da a conocer el mismo mensaje expresándolo de otra manera. El ángel dijo a Juan, te mostraré a la esposa, y le mostró la Jerusalén que bajaba del cielo. En Gálatas capítulo 4 versículo 26 se menciona la Jerusalén que desciende del cielo. La Jerusalén que está en los cielos es libre, ¿y quién es ella? Está escrito que ella es nuestra madre. Así, el Espíritu representa a Dios Padre, que tiene la imagen masculina, y la esposa se refiere a Dios Madre, que tiene la imagen femenina. En esta época, toda la humanidad debe correr hacia el lugar donde Dios Padre y Dios Madre la llaman. ¿Dónde están Dios Padre y Dios Madre? Debemos saber dónde están para poder ir hacia ellos, ¿verdad? ¿Dónde estará Dios en los últimos días? Está escrito que Dios estará en Sión. Veamos esa escena juntos. Abramos el Salmo capítulo 132.
En el capítulo 132 del Salmo, versículo 13, está escrito: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso. ¿Para qué la quiso? Por habitación para sí. En pocas palabras, Dios eligió Sión como su casa. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. ¿Habitará allí solo un tiempo? Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Puesto que Dios ha escogido a Sión y la ha querido y deseado para su habitación, naturalmente, ¿dónde habitan el espíritu y la esposa? Ellos habitan en Sión. Por tanto, ¿qué podemos recibir cuando vamos a Sión? Podemos recibir la vida eterna. Solo cuando vamos a Sión podemos recibir el perdón de los pecados y la salvación. ¿Es porque quién habita allí? ¿Qué Dios habita allí? Sión es el lugar donde habitan Dios Padre y Dios Madre. Al ir al lugar donde el Espíritu y la esposa nos dicen que vayamos, debemos ser nosotros los que podamos hacer la voluntad de Dios y cumplir la profecía de Dios. Veamos de nuevo el versículo 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Sión está verdaderamente llena de gracia. Dios ha elegido a Sión y no solo le ha otorgado la bendición de la salvación, sino que también le ha prometido concederle la vida eterna. No hay otro lugar donde se prometa la vida eterna. Pasemos al Salmo capítulo 133. Salmo capítulo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿dónde está? En Sión. Envía Jehová bendición, ¿qué es lo que concede? Y vida eterna. Dios también promete dar la bendición de la vida eterna en Sión, su habitación. Cuando vayamos a Sión, ¿con quién nos encontraremos? Cuando nos encontramos con Dios Padre y Dios Madre en Sión, podemos recibir la gracia de la salvación, el perdón de los pecados y la bendición de la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros. En las iglesias actuales generalizan sus enseñanzas verdaderamente absurdas y falsas. La Biblia no es algo que pueda entenderse o descifrarse mediante la sabiduría y el conocimiento humano. En el capítulo 5 del Apocalipsis está escrito que la raíz de David es capaz de abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿No está profetizado que esto no lo puede hacer cualquiera? Entonces, ¿qué clase de iglesia es la iglesia a la que el Espíritu y la esposa le dicen a la humanidad que venga? La Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial es la iglesia donde moran Dios Padre y Dios Madre, llamando a toda la humanidad a venir y recibir la vida eterna, la salvación y el cielo. Hemos recibido a Dios Padre y caminamos por la senda de la fe bajo las enseñanzas de Dios Madre. Pidamos constantemente a Dios que llene nuestras carencias con el Espíritu Santo. Si alguna vez sentimos que nos hemos extraviado o que hemos tomado el camino equivocado en la vida, busquemos a Dios para corregir nuestros errores y pidámosle que nos guíe para volver al camino de la rectitud, de modo que nunca perdamos el reino eterno de los cielos. Espero que todos los miembros de nuestra familia celestial puedan hacerlo. Creemos en Dios Padre y en Dios Madre porque somos hijos de la promesa, que tenemos la promesa de la vida eterna. Con la esperanza de que todos los miembros de nuestra familia celestial sigan a Dios Madre y entren en el reino eterno de los cielos, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.